Inglés. Sabes que esta semana es bastante especial porque, bueno, la última vez que abrí las inscripciones a la academia online de Spanish Language Coach, llegaron los 5.000 estudiantes. O sea, no llegaron 5.000, sino que se superaron los 5.000. Entonces, quería hacer algo especial para celebrar que hay 5.000 personas que han decidido confiar en nuestro y mi trabajo. Entonces, ahora mismo la gente se puede inscribir hasta este domingo. Te puedes inscribir, estudiante, a cualquiera de los cursos de Spanish Language Coach. Y si lo hacen esta semana, además de empezar a aprender con ese curso, tendrás gratis otro curso dedicado exclusivamente al vocabulario en español de situaciones cotidianas. Situaciones como estar en el aeropuerto, todo el vocabulario que luego estás allí y no sabes cómo decirlo exactamente, o expresiones un poco extrañas, están en ese curso que te vas a llevar gratis cuando te inscribes en otro, en nuestro curso de español claro o en el de pronunciación, por ejemplo. Así que, si quieres hacerlo, puedes hacerlo hasta el domingo en la página web SpanishLanguageCoach.com. Y además, en la misma página web también tienes los recursos gratuitos para este podcast, la transcripción, las tarjetas de vocabulario, el ejercicio de comprensión, la traducción al inglés. ¿Lo he dicho? No, bueno, está ahí. Y inglés, hoy vamos a hablar de idiomas. Espero que pongamos como wow y sonidos y fuegos artificiales durante tu oferta. ¿Por qué? Porque me parece una oportunidad buena para ese tipo de cosas. Bueno. Ese sonido muy famoso que se usa mucho, wow, sí, ¿sabes? Sí. Al que me refiero. Sí. Bueno, pues quizás. Espero que salga. Quizás aparece. Que hoy vamos a hablar de idiomas. Enseñanza. De enseñanza, de idiomas, aprendizaje. Todas las palabras que conozco, que sé del aprendizaje de idiomas. Bueno, gramática. Tú y yo somos estudiantes, somos profesores de idiomas, pero estudiantes de idiomas también. Uh-huh. Y como estudiantes somos bastante diferentes. Uh-huh. Porque cada estudiante tiene un estilo. Uh-huh. Obviamente yo siempre digo que para dominar un idioma o mejorarlo es importante cubrir las 4 habilidades, ¿no? La expresión escrita, uh-huh. La comprensión escrita, es decir, leer, uh-huh. La comprensión oral, escuchar podcast, por ejemplo, y la expresión oral, hablar. Sí. Pero es verdad que luego cada estudiante tiende a centrarse o poner el foco más en una o en otras, y también cada estudiante dedica más o menos tiempo a una actividad u otra. Así que vamos a comparar un poco con el francés específicamente qué es lo que hacemos nosotros uh-huh. diferente y qué resultado ha tenido. Sí, pues hemos hablado de este tema antes, pero ahora vamos a poner más foco en ello. Uh-huh. Y pues como todo el mundo que lleva tiempo escuchando este podcast sabrá, yo estudié durante muchos años latín y griego antiguo, uh-huh. que son 2 idiomas que no se hablan. Y yo estudié esos idiomas de una forma muy clásica, uh-huh. quiero decir, muy tradicional. Y he estudiado español y francés así también. Uh-huh. Así que, para dar un ejemplo bastante extremo, cuando yo empiezo a aprender un idioma, canto las formas del verbo, ¿sabes? Sí. Como hacía cuando era pequeño con latín. Así que con latín era amo, amas, amat, amamos, amates, amant. Y en español hacía lo mismo, que es hablo, uh-huh. hablas, habla, hablamos, habláis, hablan.
Y eso me ha ayudado mucho con los verbos. De hecho, no sé cómo se dice en español, pero hago mucho verb drills, ¿sabes? Ejercicios de gramática Y la y otra cosa, conjugación. pues sí, pero solo del verbo. Quiero decir que frecuentemente los estudio aislados, no en contexto. Y la última cosa que he hecho mucho recientemente con ChatGPT es que le pido que me dé frases y paso horas traduciéndolas para clarificarme un punto de gramática o algo así. Claro. Sí. Es interesante porque tú eres un friki de la gramática, te gusta mucho. A mí me encanta enseñarla y de hecho en los cursos, por ejemplo, obviamente la enseño y la explico y doy trucos para memorizar mejor pues las conjugaciones, verbos irregulares, pero como estudiante soy mucho de intentar estar en contacto con el idioma lo máximo posible e interiorizar lo que aprendo. Pero es verdad que, por ejemplo, con el francés, a pesar de tener un nivel B1 superior y el inglés tiene un B2 superior, un intermedio alto, con el francés, por ejemplo, puesto que no he trabajado de una forma tan deliberada la gramática, sí que tengo más problemas a veces con la escritura, ¿no? Los acentos, todo esto. Pues iba a decir eso, de hecho, que creo que tu francés hablado es mucho mejor que tu francés escrito. Y para mí es como es al revés, que creo que escribo francés y español y todos los idiomas que he estudiado, creo que los escribo mucho mejor de lo que los hablo. Sí. Y además tengo que decir que en el último año, por lo menos, es verdad que casi todo lo que ves en plataformas de streaming tipo Disney, Netflix y todo esto es en francés. Sí. Que yo no lo hago. Yo no lo hago tan frecuentemente. Cuando tienes 10 minutos libres en lugar de abrir Instagram, practicas la gramática también muchas veces con tu teléfono, no siempre, pero sí que tienes una dedicación casi diaria, ¿no? Diría que tengo un interés real, lo que lo hace más fácil. Sí, y marca la diferencia. Pero con lo de ver cosas en francés, es que lo veo muy necesario. Creo que tú naturalmente escuchas y entiendes mucho mejor que yo. Que a mí siempre me ha costado mucho en los idiomas escuchar. Y creo que también viene de dos cosas. Primero, de haber estudiado mucho tiempo latín, lo que claramente no necesita esa competencia. Y la segunda cosa es que creo que tú estás mucho más relajado que yo en general. Así que si alguien me habla y no entiendo una palabra, casi dejo de escuchar. Y tú no tienes ese problema y entiendes mucho mejor en general lo que dice una persona. Vale. Tengo que decirte algo. Cuando aprendí inglés en el colegio o en el instituto, siendo adolescente, mi peor habilidad de lejos era el listening. Interesante. O sea, escuchaba y decía, es que no entiendo nada. ¿Cómo se dice listening como competencia en español? Comprensión oral o comprensión auditiva. Okay. Con el francés es diferente, pero porque he escuchado cientos y cientos de episodios de podcast de Hugo, Inner French, o Elisa, de French Mornings with Elisa, que este verano los hemos visto a los dos. Un saludo, Elisa y Hugo. Entonces, creo que eso también ha marcado la diferencia al 100%. Y es verdad que con el tiempo, y creo porque he vivido muchos años en un país
donde no se hablaba mi idioma nativo y en muchos contextos diferentes no he entendido algo, al final, cuando no entiendo algo en un idioma que no es el mío, estoy relajado, no me entra el pánico porque ya he estado expuesto a eso durante muchos años. Quizás a ti también te pase cuando lleves un tiempo más largo en España, ¿no? Que, bueno, de hecho ya te pasa y simplemente te relajas y dices, perdona, no he entendido, repite, que te pasa muy poco, pero a veces con un acento nuevo o en un contexto donde hay música de fondo muy alta. Creo que más que eso, sí me siento muy nervioso. Uh-huh. Por ejemplo, si voy al médico. Sí. O si tengo que hablar con la policía. Uh-huh. En esos contextos, sí, no entiendo mucho. Uh-huh. Por el pánico. No, pero la última vez que estuviste en prisión, lo hiciste bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿crees que hay alguna diferencia más entre tu estilo de aprendizaje y el mío? Yo tengo una. Okay, muy bien. Por ejemplo, con francés, muchas veces tú que tu vocabulario es más amplio, más extenso también, porque tienes un B2 superior y yo un B1 superior. Entonces, cuando no sabes una palabra y estás hablando en francés, le preguntas a la persona, ¿cómo se dice esto? ¿No? ¿Tú no? No, yo me lo invento. Yo me lo invento. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque pienso, bueno, es que muchas veces cuando te lo inventas, aciertas. Es correcto. Okay. Cuando es una palabra que sé que casi seguro tiene origen latín o un verbo un poquito más formal, a veces no. Sí. No estoy totalmente convencido de esta táctica, pero... Okay. Ya. No, pero incluso con expresiones funciona. Por ejemplo... Eso sí me gusta. Es como... Sé que no son correctas las expresiones, sí. Pero, por ejemplo, te digo bastante que eres la manzana de mi ojo. Sí. Que me gusta porque... O me gusta decir, hay 1000 maneras de pelar un gato. En español son expresiones que no existen en español y las traduces del inglés. Pero eso me gusta. Con francés sí que hay más que son equivalentes. Traducciones literales como volver con el rabo entre las piernas, por ejemplo, que en inglés existe también, ¿no? Es... To come back with your tail between your legs. Y cosas así. Entonces, sí, soy aventurero. Cuando no conozco algo, digo, me lo invento. Como un vash español. Sí. Y si me dicen, digo, ok. Me has ignorado. No ha funcionado. Inglés. ¿Has escuchado lo que dije? Me has ignorado. No, sí, antes de eso, la cosa que ignoraste. Como un vash español. Como un vash español. Como una vaca española. Exacto. Ya. Es que este verano me he enterado que en Francia, cuando alguien habla mal inglés, dicen que habla inglés como una vaca española. Yo amo Francia. Amo a los franceses y a las francesas. Soy, vamos, cada vez más. Pero vamos, que los franceses y francesas se rían de nuestro inglés. Este racismo no es justo, dice César. Okay. Que queremos leer el comentario de una oyente en YouTube, ¿no? Sí. Y lo voy a leer en inglés porque está escrito en inglés y hay muchos angloparlantes que escuchan. Y dice, guys, I have looked on YouTube for something like this so hard and I'm happy you're doing what I was looking for. Thank you. Thank you. Farazota. No sé de dónde es, pero... Farazota. Farazota, creo que es un nombre muy bueno. Quizás es un nombre como un nickname de internet. Pero gracias de nuevo a toda la gente que deja un comentario en Apple Podcast o en cualquier lugar y que lo recomienda. Sí. Y recuerda, estudiante, suscríbete, clica el botón seguir.
Y iba a decir que si escribes algo bonito así, César me lo muestra. Si es negativo, no me dice. Si es negativo, lo elimino, lo borro de todas las plataformas. Finges que no existe. Finjo, pretendo que no existe, porque tengo que protegerte. Sí. Lo añades a un documento donde tienes todos los comentarios negativos para mostrarme más tarde. Eso sería es tóxico, como el Burn Book de Mean Girls, pero solo sobre el inglés. Pobre, no. Okay. Estudiante, muchas gracias. Recuerda que tienes hasta el domingo para inscribirte a los cursos y si lo haces tienes un regalo solo esta semana y hasta el próximo episodio. Un abrazo grande. Un saludo. Chao.